amigos y amigas de Valores TV? Un honor estar nuevamente con ustedes y estar desde este espacio de aprendizaje musical que es la ESCAM, Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical, por eso el background del programa de hoy, y muy ad hoc con el tema que les traigo, porque justo es un tema de aprendizaje. Me gustaría mucho darles a conocer el día de hoy pues este tema tan importante que es la participación pública y política a través del poder de las mujeres. Hace unos días recientes se publicó una lista de las mujeres más influyentes en México según Forbes, que una lista de las 10 más poderosas, sin duda, sin desperdicio, como la procuradora Arely Gómez, la empresaria Angélica Fuentes, entre algunas otras mujeres muy valiosas, inclusive de organismos internacionales como Alicia Bárcena. Sin embargo, a mí me encantaría complementar esta lista a través de las mujeres que hacen el trabajo desde abajo, las mujeres que hacen el trabajo a escala humana y que su labor cotidiana va más allá del influir políticamente, pues influyen en acciones cotidianas que nos afectan a usted y a mí al día a día. Y son mujeres sumamente reconocidas también, como María Elena Morera, que es una activista que no solo ha influido en temas que tienen que ver con cuestiones históricamente masculinas, como es el tema de la seguridad y el tema de las policías de México, que tanto tenemos contacto día a día la ciudadanía. Rosa Isela Rodríguez, que hasta ahora se ha desempeñado como secretaria de Desarrollo Social en el Distrito Federal, que sin duda es la que ha sacado a flote varios temas de la actual administración, teniendo un reconocimiento a nivel internacional, muy reconocida en la CEPAL por sus temas de adultos mayores y de economía del cuidado, que vino a traer este tema a México, la periodista Katia D'Artigues, que ha dado una lucha incansable a favor de las personas con discapacidad, entre muchas otras mujeres que siguen influyendo, como también es la fiscal de PGR, Nelly Montealegre, que es la que ha llevado los casos que usted no se puede imaginar cómo nos toca también hasta en el corazón, porque son casos de rescate de niños y niñas que han sido víctimas de sustracción, de pedofilia, de pornografía infantil, que han sido resueltos gracias a la labor de esta fiscal. Pues ahí está la lista complementaria de estas grandes maestras, no solo para mujeres de mi generación, sino para otras generaciones. Y sin duda me gustaría también ponerle algo de música a este programa, metiendo ruido sobre el tema que pues atañe a la administración local del Distrito Federal. ¿Qué tal que en los últimos días el jefe de gobierno pidió la renuncia a todo su gabinete y para hacerla efectiva el 15 de julio? Sin duda extraña a muchos, quiso copiar el tema que trae el gobierno de izquierda chileno a través de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, pues muchos ciudadanos y ciudadanas opinamos que está lejos de ello, porque a la hora de que pide la renuncia de su gabinete para conocer si se quedan y si no, para evaluar el desempeño, dice el jefe de gobierno, pues pone en duda inclusive todo el gobierno que se ha venido desempeñando a través de estos 3 años, porque si no les tiene ahora confianza él mismo, entonces ¿cómo vamos a tener confianza la ciudadanía también? Creo que es un escalón menos a sus pretensiones políticas para 2018, porque está mostrando que realmente su gabinete pues no era tan confiable, y sería válido si la evaluación fuera a través de la ciudadanía. Sin embargo, pues no va a ser así. Él dijo mediante un comunicado que la evaluación la va a hacer él personalmente. Creo que esta posición de el GDF soy yo poco abona a las pretensiones de 2018, inclusive activistas relevantes como el abogado Ulrich Richter y la activista María Elena Morera preguntaban a través de redes sociales: ¿y quién lo evalúa a usted, señor jefe de gobierno?
Yo creo que esta evaluación del gabinete podría ser un ejercicio efectivo si realmente tomara la opinión de la ciudadanía y no solo de una persona. Vamos a la parte fundamental del programa, a ver qué opina la gente. Digo, a mi parecer es una medida mediática y es una medida que responde a la caída del PRD en las pasadas elecciones y al deterioro de su popularidad, a su evidente deterioro de popularidad, ¿no? Entonces, ¿esto no va a mejorar las cosas? Me parece que no. Entonces, explica por favor, ¿qué piensa al respecto de esta medida? No, pues siento que es mediática para quedar bien, ¿no? ¿Con quién queda bien? ¿Con el pueblo o con el amarillo negro? Pero es una evaluación pues por él mismo, ¿no? Si todos votaron por él, el agua, el predio, las delegaciones, aquí estamos en una delegación la más bonita y también olvidada. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor? ¿Mediar o resolver o complicar? ¿No? Esperemos que sea para los valores, ¿no? Bueno, para empezar yo creo que Mancera está equivocado porque nadie estamos de acuerdo, no funcionamos al humor de las personas. O sea, si un día él dice que padre y el otro no se vale. Yo creo que ante todo existe algo que se llama plebiscito y otro que es referéndum. Entonces él debe de tomar en cuenta todo eso para poder hacer una buena política. Respecto del cambio del gabinete de Mancera, considero que es intrascendente, nada más le dan vuelta a los mismos funcionarios, con las mismas políticas, sin que permitan que el país salga adelante. Fundamentalmente eso es. Las empresas cada vez se involucran más en los sectores sociales, afortunadamente, y porque últimamente vemos que ya no pueden estar alejadas de la cotidianidad en donde se desempeñan. Claro que se tienen que responsabilizar de todas las acciones que están pasando día a día a través de la sociedad. Pero esto nos los viene a ilustrar el maestro Juan Carlos Flores Aquino a través del tema de responsabilidad social. Vamos a verlo. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso también a todos nuestros amigos, amigas de Valores TV que nos ven a lo largo de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, y que nos ven también afuera en otros lugares como Estados Unidos, Europa, ya nos comentaron. Muchas gracias a todos los que nos siguen en estas transmisiones de Valores TV. Hoy voy a hablarles de un tema que en lo particular me gusta mucho. Es el tema de la responsabilidad social. Tuve la oportunidad apenas hace un par de años de concluir una maestría en responsabilidad social en la Universidad Anáhuac del Sur, de la cual tengo también la oportunidad de quitarme varias barreras que yo mismo me había colocado y quiero compartirlo de esta forma porque creo que es lo mismo que nos pasa a muchos de los que nos están viendo y que los que nos están escuchando. Antes de entrar a la maestría, por ejemplo, yo veía en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, pues todo esto que a veces atacaban, en el caso muy particular, muy concreto, de lo que tiene que ver con el Teletón. Y yo mismo era uno de los que opinaba, bueno, pues esto es un negocio de Televisa, esto es un negocio de las empresas, esto no tiene ningún beneficio. Y la verdad les quiero ser muy honesto, la gran sorpresa que me llevé a conocer de fondo cuál es la forma en la que trabajan las instituciones, el sector privado, el sector público y las sociedades. Y quiero hacerlo porque me parece que eso es en realidad el fondo de la responsabilidad social, el poder ayudar y el poder contribuir no solamente en una idea de dar por dar, como es lo llamado el altruismo en sí, en donde solamente dando un billete de tanto se le ayuda a una persona, ¿no? La responsabilidad social tiene que ver con más este dicho que todos conocemos, que es, pues al pescador enséñale a pescar, ¿no? No le des el pescado, sino enséñale a pescar. Eso es algo que es la responsabilidad social. Y en el caso particular con el que inicié esta participación, que es el Teletón, me llevé esta grata sorpresa al saber que no solamente el dinero que se destina al Teletón se le da a una persona, a una familia con discapacidad y ahí se acaba el tema. No, es un tema que es más integral y eso también es responsabilidad social. La manera integral en la que trabajan, como ya lo comenté, tanto el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. En responsabilidad social les llamamos los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son los aliados estratégicos. Y también en gobierno hay ejemplos muy importantes, muy pocos conocidos, pero que son de una gran valía. El programa, por ejemplo, 3x1, que maneja actualmente a nivel federal la Secretaría de Desarrollo Social. ¿En qué consiste el programa 3x1?
una parte de nuestros migrantes que viven en Estados Unidos se reúnen, la mandan a su lugar de origen, a Oaxaca, a Zacatecas, a Michoacán, a Jalisco, mandan $1 y ese dólar el gobierno federal se le pone otro $1, el gobierno municipal le pone otro $1 y el gobierno estatal le pone otro $1. Por eso se le llama 3x1. Antes, inicialmente, este programa se hacía como para darles algún apoyo económico a determinadas familias. A partir de hace algunos años, ya no solamente es darles $5 a tal familia, sino que se emplean para hacer desarrollos productivos. Y ese es el tema también muy importante, que sean integrales, como ya se los comentaba, que sean programas que logren ir más allá de solamente dar por dar dinero. Es lo mismo que sucede con el Teletón, es lo mismo que sucede cuando a usted le piden redondear alguna cantidad en alguna tienda comercial, de las que hemos sido testigos, y que a veces por la naturaleza del mexicano, que también no es de gratis, esta desconfianza con la que siempre actuamos, pues decimos, se va a ir estos 50 centavos para tal, ¿para qué? Digamos, esa no es la finalidad. Yo los invitaría a que nos informáramos más de manera práctica sobre qué es lo que se puede hacer con lo que nosotros dejamos de 50 centavos en un cajero automático, de lo que podemos donar en la tienda de autoservicio y que también le demos seguimiento, porque eso es parte muy importante de la responsabilidad social, la transparencia y la rendición de cuentas. Si ustedes van a estas empresas que se dedican a hacer voluntariado, a hacer responsabilidad social, se darán cuenta que lo que usted está destinando de esos 50 centavos, de ese peso, de esos 2 pesos, tiene una finalidad en específico y ayudan en específico también a poder suplantar algunas tareas que el gobierno no puede con todo. Entonces, esa es la reflexión a las que yo les invito a nuestras amigas, a nuestros amigos televidentes. Tengamos un poco la mente más abierta. Sé que es difícil por esta desconfianza con la que siempre actuamos y que es natural también por la impunidad en la que vivimos y la poca transparencia, pero también se pueden hacer muchas cosas. México, lamentablemente, es de los países que menos desarrollo tiene en fundaciones, en instituciones de asistencia privada, en asociaciones civiles. Son pocas las fundaciones que trabajan ordenadamente, las que son donatarias autorizadas, y ese es un tema en el que nos encontramos lamentablemente muy atrás de las grandes potencias. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, son países que junto con instituciones privadas, junto con gobierno, financian grandes tareas, grandes causas, grandes empresas, con la única finalidad de ayudarle al prójimo. Yo los invito a que todos actuemos con responsabilidad social. Es muy posible hacerlo de cualquier forma, en su comunidad, en su colonia, contribuyendo a arreglar entre todos la banqueta de su casa, una luminaria, en poder hacer, junto con el gobierno y las instituciones privadas, mejoras a nuestra comunidad. En eso consiste la responsabilidad social, y en próximas intervenciones aquí con nuestros amigos de Valores TV, les diré algunos ejemplos prácticos de cosas que se han hecho con los gobiernos locales también, con instituciones de asistencia privada y con la sociedad. Eso es, amigos, la responsabilidad social. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino, me pueden encontrar en Twitter, @FloresAquino, con mucho gusto ahí estaremos interactuando en la medida que usted lo considere. Gracias y hasta la próxima semana. Muchas chicas sueñan con tener su príncipe azul, pero el día de hoy a mí me toca estar con una princesa roja y también, ¿por qué no?, con un caballero de la mesa redonda o algo así, porque vamos a platicar lo que es el Camelot Classic, y para eso está conmigo Lili Contreras, la princesa. Gracias. Y por supuesto mi querido amigo Samuel Shapiro. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir a nuestro castillo. Nosotros somos Camelot Classic, un espectáculo inspirado en el periodo histórico de la Edad Media. Como todos sabemos, el caballero medieval es un ícono que representa los valores más excelsos del ser humano, como son la justicia, el honor, la lealtad, la humildad, la honestidad, proteger al débil, en fin. Y en ese sentido nosotros creemos que la civilización contemporánea necesita asirse de una manera casi frenética a esos valores para poder recuperar el rumbo que hemos perdido, y los invitamos en ese sentido a Camelot Classic. ¿Qué es un valor? Así muy elemental, pues es un valor, algo en lo que tú crees y que debes hacer de esa creencia
una manifestación en tus actos de la vida diaria. ¿Cuánto tiempo lleva? Mira, aquí estamos hablando de valores y de un espectáculo. Claro que llevar las dos cosas al mismo tiempo implica pensarlo mucho, o sea, involucrarlo, plasmarlo, hacerlo todo esto. ¿Cuánto tiempo llevó crear toda esta esencia, toda esta atmósfera? Bueno, actualmente vamos a cumplir, o ya cumplimos en este mes, 10 años. Así que sobre la marcha hemos logrado llegar hasta estos niveles actualmente que nos emociona mucho. Ha pasado por aquí, por Camelot, infinidad de artistas y más, pero creo que actualmente están las personas, las ideales, las que están en la misma frecuencia que nosotros, que comparten los mismos valores, y eso nos encanta. Así que de igual manera están invitadísimos todos a formar parte de, si tienes esas mismas ideas que nosotros, si tienes esos mismos valores y más, eres más que bienvenido, por supuesto, a Camelot Classic. Así que creo que nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a decir hasta aquí estamos bien. Creo que mientras más se vayan sumando y mientras más vayan agregando valores, pues creo que esto va a crecer al máximo, ¿no? Y sobre todo es bien divertido, bien emocionante saber, de igual manera que cuentas, justamente como mencionaba Samuel, con hermanos, ¿no? No solo personas que vienen y trabajan y hacen su número. Pero platícanos, ¿cómo se dan los golpes? ¿Cómo pasa esto? Hay una buena anécdota que estaban entrenando los chicos y yo erróneamente venía tomando un café y pensando precisamente en Camelot Classic, etcétera, movieron un hacha y me cortó la pierna. Entonces, pues siempre eso te dice que, como dicen las filosofías y las tradiciones espirituales, hay que estar en el presente, ¿no? Entonces, el permitir nuestros entrenamientos nos da la oportunidad de vivir el presente, ¿no? De hecho, quería preguntarte qué tan exactas o qué tan copias son de las armaduras que se utilizaron en la Edad Media. Son réplicas parecidas y funcionan de la misma manera. Y lo más importante, y lo que todo el mundo está preguntando allá en casita, ¿cuánto pesa una cosa de estas? Pues mira, ¿cuánto pesa, Eric? Pues están cargando unos 30. Entre 20 y 22 kilos más o menos, entre cota, peto y guantes. Cota, cata, ¿qué tal? Oye, pero todos son más o menos por el mismo peso, ¿verdad? Más o menos, algunos traen más, como el peto de Eric, pues pesa un poco más porque está también la cota de malla, el casco. Sí, la cota, obviamente, mientras más alto y más, pues cargan más. Por ejemplo, trae tremendo peso ahí, y las hombreras, los cascos y más, toca la hombrera de sí. Caballero, y la sola hombrera es súper pesada. De hecho, igual ponerte la cota de malla es como si estuvieras haciendo ejercicio tremendamente. Cuando te lo quitas te sientes súper ligero, pero es una sensación muy padre. Entonces, en esta ocasión, que es una noche árabe, habrá música de percusiones con derbaque y percusiones luminosas. Es un nuevo show que tienen que ver. Va a ser música árabe acompañando a una chica que maneja los abanicos de fuego y más. De verdad, no se lo pueden perder. Sábado 18 de julio a las 7 de la noche aquí en el Centro Cultural Miguel Sabido, el Castillo de Camelot Classic. Bien, esto es Camelot Classic, no se lo vayan a perder. Yo soy César Buenrostro y esto es Valores TV. ¡Camelot! ¡Justicia y libertad! ¡Fe y esperanza! ¡Camelot! ¡A Dios servimos! Absolutamente todos los mexicanos tenemos conocimiento de quién es este hombre quien recientemente se escapó otra vez del penal de supuesta máxima seguridad del altiplano. Pero dejemos el tema del gobierno, sus deficiencias y los dimes y diretes de esta situación para pasar a algo que probablemente no sabías de este capo del narcotráfico internacional. Su nombre de pila es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera y nació el 4 de abril de 1957 en Badiraguato, Sinaloa, en México. Su apodo se dio a raíz de su estatura, 1,55 m, pues en Sinaloa se le dicen chapos o chapitos a los de baja estatura. Estudió hasta el 6º de primaria y se dedicó a la agricultura. Su familia era muy pobre y además su padre lo golpeaba con frecuencia, y cuando el Chapo era un adolescente, lo corrió de la casa y Guzmán se fue a vivir con su abuelo. De ser campesino, robacoches y lugarteniente, Joaquín acumuló una cantidad de poder y dinero tan grandes que la revista Forbes lo colocó en el lugar número 63 de los hombres más poderosos del mundo, en el lugar 1153 de los multimillonarios del planeta y en el número 10 en México. Al día de hoy, el Chapo ha sido comparado con Al Capone y, según diversas fuentes, ha sido señalado como el enemigo público número 1 de Chicago y algunas otras entidades, superando al mafioso del siglo pasado.
El Chapo fue capturado por primera vez el 22 de noviembre de 1993 en Guatemala y posteriormente fue recluido en Almoloya de Juárez. Finalmente fue trasladado a Puente Grande, donde se fugó el viernes 19 de enero de 2001. Después fue otra vez capturado en febrero de 2014 y al año siguiente, en 2015, escapó una vez más. El Chapo tiene 9 hijos, se casó en 1977 con Alejandrina María Salazar Hernández, con quien procreó a César, Iván, Archibaldo y Jesús. Luego tuvo una segunda esposa con quien tuvo 4 hijos más. Posteriormente tuvo una tercera mujer, Emma Coronel, quien es madre de las gemelas que nacieron en 2011. Un dato bastante curioso es que en 2012, un grupo de taxistas en Puebla distribuyó un volante con una peculiar petición. Señor Don Chapo Guzmán, somos gente honesta y trabajadora. Somos mototaxistas. El gobierno nos persigue con más saña que a usted. Nos quiere quitar nuestras fuentes de empleo y nos obliga a comprar un vehículo que con intereses cuesta hasta 200,000 pesos, que no tenemos. Por lo que le pedimos un préstamo de 70,000 pesos a cada mototaxista para poder conservar nuestras fuentes de trabajo, cantidad que le pagaremos en 14 meses. En una polémica declaración en 2012, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui, aseguró que el Chapo es fiel a la Virgen de Guadalupe. Además, Joaquín es un devoto de Jesús de Malverde. Incluso en la capilla de Culiacán se puede encontrar una nota que alude: gracias, patrón. Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. Entre las historias que se cuentan, se dice que un día de las Madres, en 2008, no se podía encontrar una sola rosa roja en Culiacán. Todas ellas habían sido compradas para el velorio y sepultura del hijo del Chapo, Edgar, quien fue asesinado 2 días antes. De hecho, existe un corrido que lleva por nombre 50,000 rosas rojas, interpretado por Lupillo Rivera. Además, quienes viven cerca de sus supuestas residencias y de los lugares que él visita, aseguran que el Chapo es bastante generoso. Se dice, por ejemplo, que si algún día llegas a comer en el mismo restaurante en el que él está, él paga la cuenta de todos los comensales a cambio de guardar silencio, disfrutar de su compañía y de poner todos los teléfonos celulares a su disposición para evitar cualquier incidente. También en algunas tiendas departamentales del norte de México, se asegura que luego de cerrar las puertas al público, sin evacuar previamente, el Chapo paga todo lo que ellos, incluso los empleados, deseen consumir. Su leyenda y vida han inspirado a muchos corridos, los cuales puedes buscar tú mismo en la internet. Agrupaciones como los Tucanes de Tijuana, las Fieras, los Bucanas de Culiacán, entre otros, han compuesto canciones relacionadas directa o indirectamente con este mafioso narcotraficante. En fin, considerado un santo por muchos y un sanguinario por otros, Joaquín el Chapo Guzmán ha dado mucho de qué hablar. Finalmente, el narcotraficante escapó en julio de 2015 por un hueco en el área de la regadera de la Celda a través de un túnel que tenía alumbrado, tubería de PVC, una motocicleta y oxígeno. Increíble, ¿no lo crees? Un tema que ha estado sobre la agenda no solo nacional, sino en la agenda mundial, es sin duda el matrimonio hacia la comunidad de la diversidad sexual. Y para eso tenemos a nuestra abogada de cabecera, Leticia Castillo, que nos va a explicar de qué se trata estos derechos que ahora ya son reconocidos, afortunadamente. En México, el matrimonio se ha definido tradicionalmente como el contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer con el propósito de perpetuar la especie. Recientemente, esto se ha declarado inconstitucional. Hace cerca de un mes, se publicó en nuestro país una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara de inconstitucional esta definición porque excluye la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas homosexuales. La cápsula del día de hoy vamos a celebrar esa decisión judicial platicando un poco acerca de la igualdad de los derechos y la no discriminación. El quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución Política del país establece que está prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana de las personas y que tenga por objeto menoscabar o anular sus derechos. Esto armoniza perfectamente con el párrafo 1 del propio artículo 1, ya que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, ya sea que se deriven de la propia Constitución o bien de los tratados internacionales suscritos.
¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Que si dos personas del mismo sexo pretendían contraer matrimonio en cualquier parte del país, aparte del Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila, este derecho no les era reconocido. Situación que es más grave de lo que a simple vista parece. Por ejemplo, si en una pareja de homosexuales uno de ambos contaba con seguridad social, el otro no tenía derecho a ella por no haber contraído matrimonio. Tampoco en la mayoría de los estados les era reconocido su unión a través de alguna figura análoga al matrimonio, como es el concubinato. Consecuentemente, tampoco tenían derechos de acceso a pensión alimenticia, derechos sucesorios y a la posibilidad de adoptar. En otras palabras, mientras que las parejas heterosexuales tenían el derecho de establecer legalmente una relación en la que manifestaban que compartirían la vida, las parejas homosexuales se encontraban sujetas a un régimen distinto al del resto de las demás personas. Difícilmente podemos encontrar un mejor ejemplo de discriminación. Por ello, es un gran avance en los derechos humanos que la Corte haya decidido declarar la inconstitucionalidad de las normas que, sin razón alguna, discriminaba a las parejas homosexuales. Sin sostener que el matrimonio es la mejor vía de realización de las personas o de las parejas, sí es trascendente que sean estas personas y estas parejas quienes tengan en sus manos el poder de decidir qué camino escoger y no sea el Estado quien decida excluirlos de la institución del matrimonio. Soy Leticia Castillo y recuerda, no conocer tus derechos es casi como no tenerlos. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con personajes que por supuesto han sido controversiales, o los aman o los odian, o los satanizan o los idolatran, como es el caso de Porfirio Díaz, de Santana, inclusive del reciente periodista que falleció, Jacobo Zabludovsky, que sin duda hizo historia en el periodismo de México. Pero vamos a ver cómo nos los cuenta César Buenrostro a su modo. Con el sensible fallecimiento de Jacobo Zabludovsky, no solamente estamos hablando del sensible fallecimiento de un comunicador, estamos hablando que también nace una leyenda. Habrá quienes obviamente vayan a criticar estos comentarios como a él, que nunca le perdonaron el hecho supuestamente, y lo digo supuestamente porque lo personal a mí no me consta, a pesar de que también soy investigador, como ustedes lo saben, de que él haya dicho la frase, es un día soleado este 2 de octubre y no pasa absolutamente nada. Mucha gente no le perdona supuestamente esto que dijo, pero lejos de todo esto, lejos de que se supone, y mucha gente lo consideró al servicio del gobierno y por eso lo consideraban un traidor, yo también quiero invitarlos a que también veamos en qué momento de la historia está posicionado todo esto, en qué momento él está trascendiendo, porque a pesar de todo esto, a pesar de lo que digan, que fue una persona al servicio del gobierno precisamente y sobre todo del PRI. Recordemos que ya en el año 2000 él mismo renunció a esa cadena que lo había prácticamente hecho él y su hijo. Así que lejos de condenar a Jacobo Zabludovsky, hay que ver las cosas buenas, como en este caso, cuántos y cuántos comunicadores, periodistas, reporteros no se hicieron a la par de haber visto en aquel noticiero de 24 horas a Jacobo Zabludovsky, una figura que trascendió, incluso tiene 2 participaciones allí en el cine, una precisamente con Cantinflas, y la anécdota es que se hicieron como 20,000 tomas porque precisamente, como todos sabemos, Cantinflas nunca se ajustaba al guión de cinematográfico, por lo tanto, pues era algo que costó bastante trabajo en aquel momento hacer, y fueron anécdotas que inclusive guardó muy bien Jacobo Zabludovsky y que contó para la película de Cantinflas. Pero bueno, el punto es que a veces con este tipo de noticias, con este tipo de personajes que realmente se les dará la historia o le daremos nosotros su lugar en la misma, realmente estarán bien posicionados o sobrevalorados o muy mal valorados. Esto les ha pasado a muchos de nuestros gobernantes, les ha pasado a muchos de nuestros personajes. Sin ir más lejos, y ahorita que estamos hablando también del natalicio del natalicio de don Porfirio Díaz, originario de Oaxaca, que también hablamos de que gente pues lo tiene como dictador, como tirano, como una persona que, bueno,
que nada más quería gobernar él y él y él, y que lo hizo por prácticamente 30 años. ¿Realmente fue tan malo como nos lo hacen pintar? ¿Realmente sucedió de esa manera? Hay que recordar que también dentro del contexto histórico estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, donde todo el mundo, de toda la cuestión global era de pobreza, ¿sí? A esperar que también hubiera un México lleno de ricos también es un poquito exagerado. O sea que hay que ver que también don Porfirio Díaz le dio impulso a la industria, le dio impulso a la minería, le dio impulso a las construcciones en México. Los palacios más bonitos aquí en la Ciudad de México, que los invito a conocerlo, están hechos por su propia, porque él así lo quiso, ¿no? Y él trajo muy buenas cosas a México. Realmente la gente cuando lee la historia de México, sobre todo la Revolución Mexicana, piensan que fue derrocado, que llegaron los revolucionarios y lo quitaron del poder. Yo les sugeriría que estudiáramos un poquito más, porque en realidad, como podemos estudiarlo bien en la historia, él dejó la presidencia por propia voluntad y se fue desterrado a París. Hay que tomar en cuenta todos estos detalles. Otro de los también traídos como traidores a la patria fue precisamente también Santana, Antonio de Santana, que claro, exageraba dentro de sus cosas, como que decía que le dijeran su serenidad de no sé qué, de no sé cuánto y todo esto. Él tenía esta virtud de que era una persona aguerrida y que siempre estaba defendiendo el país hasta allá, hasta el lugar. Tú vas a decir, sí, pero vendió gran cantidad de México. No, lo que es Alta California, lo que son los otros estados que nos robó la Unión Americana es otra cosa. Él solamente fue, o sea, por su culpa, digamos, se perdió la Mesilla, un territorio que prácticamente ya se habían adjudicado los tejanos y que él, siendo prisionero, fue obligado a cederlo, no a venderlo. El dinero que a él le dieron fue por daños, o sea, aparte de todo, o sea, tan hábil se vio que incluso le sacó dinero a los gringos como indemnización. Nunca fue venta, pero hay que ver el contexto en que están escritas las cosas. Por eso yo les invito a que siempre nos ilustremos más y veamos el contexto de las cosas. Igual sucede con la Malinche, hablando ya de mujeres, las personas dicen, es que la Malinche fue una traidora a la patria. Por favor, en ese momento México todavía ni siquiera existía, así que la Malinche no podría haber sido traidora a México. Así que para la próxima vez que critiquemos algo, hay que ver el contexto histórico donde suceden las cosas. Yo soy César Buenrostro, esto es Valores XD y nos vemos hasta la próxima. Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical, así se llama el instituto o la escuela donde estamos transmitiendo o grabando el día de hoy Valores TV, pero lo más sorprendente de hoy es que estamos con una leyenda musical. Elías Amabilis es nada más ni nada menos que el líder, el director de esta institución y está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la entrevista. Gracias, César, no, gracias a ustedes, de verdad, porque pues es algo que es muy importante para nosotros. La escuela es necesario que se dé a conocer, está fundada en buenos principios. Claro que sí, eso es importante para nuestra revista Valores, los buenos y nuevos principios. Y la cultura musical conlleva muchas de estas cosas, ¿no? A pesar, y te voy a decir, de que está, digamos, satanizada. Bueno, ¿sí o no? La verdad es que sí. Lo cierto de esto es que la creación de la música realmente tuvo un propósito. Y la gente ha modificado muchos de esos propósitos. Sí, mira, recordemos que él también estuvo en un grupo musical de aquella época del rock and roll y seguramente fuiste satanizado. ¿Qué te decían en aquellos momentos? Mira, lo que pasa, el grupo nació en Tijuana y habíamos puesto en la batería, se llamaba los Rocking Devils, los diablos del rock. Nada más. Entonces, imagínate, teníamos un diablo en el frente del bombo. Y pues el primer programa que estuvimos allá, los primeros, la gente que empezó, las primeras opiniones fueron terribles, ¿no? Imagínate. ¿Nunca se te acusó de haber hecho pacto con el diablo, de utilizar elementos satánicos? La verdad. No, nada más a mí, a todos mis compañeros. Claro que sí. Sí, la verdad. Además éramos adolescentes y la gente, pues que tenía otra manera de ver las cosas, ¿no? El rock and roll no fue un producto que vino de México, sino de un país que pues
tenía muchas cosas en cierta forma contra México. Obviamente la música que venía de allá tampoco se iba a tomar del todo a bien, ¿no? Se pueda quedar y cuando camina parece rodar. Mule, 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 mule. Claro que sí, y este estigma no solamente lo llevaste tú. Actualmente el músico, el jovencito, el que llega aquí a la escuela, ¿también carga con ese estigma, sobre todo por parte de sus padres? Claro que sí, desde luego, César. Yo creo que ese es uno de los mayores obstáculos, por lo que muchas veces en México no se permite, vamos, que el que verdaderamente tiene ese, no nada más deseo de triunfar, ¿no? El punto es que sabe que tiene esto como ideal para su vida. Muchas veces el papá no lo ve como tal y lo detiene, lo limita. Muchas veces los alumnos se van de aquí ocasionalmente por dinero, pero muchas de las ocasiones porque el papá no lo apoya. Parte del trabajo de Valores TV y de lo que hacemos en la revista es siempre sacar, sin duda, las cuestiones de los valores, pero también los aspectos de negocios, la gente cómo se desenvuelve. Queremos que nos platiques, si se puede, los padres, cómo pueden ver que puede haber sí, al final de cabo, una inversión en todo esto. ¿Quiénes han salido de tu escuela destacados que veas que ya están trabajando? Aparte de ti, que ya, digamos, eres una leyenda y esto demuestra que la música sí puede llevarnos a algún lado. Bueno, en principio, el músico, como cualquier otro profesionista, porque la música es una profesión, sufre también como cualquier otro que sale de la universidad y no de principio tiene trabajo, ¿no? Tiene que tocar puertas, desde luego, pero yo veo que mucha gente que tiene otras carreras lo hacen por igual, y que mucha gente, porque se ve impulsada o favorecida por alguna persona que ya está colocada, bueno, puede lograr un lugar. Pero yo veo que no es necesario que ocurra esto. Yo siento que cuando el muchacho ve que tiene no solo talento, sino también tiene, vamos, esa vocación, puede luchar por una vida honesta, por una vida fructífera, vamos. Y no solamente, César, el músico no está hecho para que sobreviva a una situación. El músico está hecho para que viva de una manera honorable, para que económicamente tenga suficiente como para tener una familia en una buena posición económica. Créeme, verdaderamente lo que se necesita, yo veo muchas veces en la familia, los padres no cultivan en los hijos el deseo de proyectarse. ¿Ves? Muchas veces nosotros como papás pensamos que con darles una carrera es más que suficiente y eso es lo que los va a impulsar, pero no nos damos cuenta si nuestro hijo tiene realmente esa vocación para esa carrera. Tú ves, verdaderamente en México hay mucha gente que está en otros trabajos y que tiene un título y nunca lo usa. Mira, muchas veces cuando vemos gente en la televisión, pensamos que esas personas, lo menos que podemos pensar es que esa gente haya tenido una preparación musical. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que fue una persona con suerte, ¿no? Que la buena suerte le cayó y precisamente por eso se pudo colocar. Pero la realidad de esto, estamos en una época en que la preparación es indispensable. Fíjate que de la mayor parte de los músicos, de los egresados de aquí, que ya hicieron una carrera completa como compositores, arreglistas, instrumentistas, están trabajando en otros lugares. Hay muchachos que ya están colocados, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay 2 alumnos que están trabajando en Las Vegas y están haciendo arreglos, están trabajando realmente en lo que se prepararon ellos, no solamente tocando en un grupo. Y no quiero decir con esto que tocar sea lo más bajo, ¿no? Desde luego que hay músicos con un gran talento y con una gran habilidad en sus instrumentos y que han logrado colocarse en un punto muy alto. Pero también hay que ver otro detalle, César. Piensa en el futuro, en la edad, vamos, del músico. Cuando el músico ya llega a los 60, 70 años, ¿qué le pasa a sus manos?
empieza a declinar, puede tener muchos problemas físicos, enfermedades, que lo pueden ir limitando en sus capacidades, vamos, como instrumentista. Pero ¿sabes qué? Si ese músico se prepara y trae sus ideas y las puede plasmar en el papel, él puede manejar un grupo o muchos grupos y orquestas, escribir para ellos. Y ¿sabes qué? Ni siquiera necesidad de salir en las noches a tocar y arriesgarse. ¿Por qué? Porque puede trabajar con su computadora en su casa, hacer arreglos y mandarlos para que otras personas también vivan de eso, ¿ves? O sea que no nada más produce para él, genera para otras personas. El ejemplo arrasa. Y aquí vemos una persona trabajadora, honesta y con gran sentido de salir adelante todavía, a pesar de que, bueno, lo vemos desde los años 50, ¿estarán ustedes trabajando? Exactamente. Mira, los Rocking comenzaron en el 60. Yo fui uno de los que inició el grupo. En 1960, en el 65 llegamos a México, tuvimos la fortuna de pues, tener una gran época, ¿verdad? Muchos éxitos. En el 71, yo estuve 11 años con el grupo, y quiero que sepas que actualmente, cuando se hacen eventos de la Caravana del Rock, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, los Rocking estamos presentes. Ellos viven, la mayoría viven en Estados Unidos, pero para esos eventos nos reunimos y haz de cuenta que acabamos de tocar ayer. Michelle, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en tu escuela de música y yo quiero que nos compartas qué ha sido para ti el estar en esta carrera de música. ¿Qué significa la música para ti? Bueno, es algo muy interesante, ya que antes de que entres a la carrera, todo tu ambiente, todo tu alrededor lo ves de una forma. Pero cuando entras y te empiezan a explicar y empiezas a entender acordes, armonía, escalas, empiezas a ver todo de una manera muy diferente y muy padre. Tu percepción cambia totalmente. ¿De dónde nace esta inspiración que te llega a tomar la decisión de entrar a estudiar esto? Pues desde pequeña siempre vi a los grandes músicos, para mí, la música que siempre me gustó. Siempre vi a los grandes guitarristas y dije, wow, quiero crecer y ser como ellos. Y desde ahí dije, quiero estudiar música. ¿Y en tu casa qué dijeron cuando les dices que te quieres dedicar a esto, que quieres empezar en la carrera musical? Bueno, al principio no fue fácil porque mi hermana quiso estudiar música, pero después ya no. Es como que fue como un... ¿Y tú sí estás de verdad segura que quieres estudiar esto y te vas a echar todo lo que conlleva la carrera? Sí, pues te apoyamos. Gracias, y afortunadamente me apoyaron siempre. ¿Por qué la música? Todos los que están aquí estudiando contigo, ¿qué los inspira a dedicarse a esto? Ok, pues yo creo que lo más importante es que, como todas las expresiones artísticas, la música es para toda la humanidad, algo que está con nosotros desde siempre. Es como, pues sí, es como lo más importante para nosotros, siendo que representa nuestros sentimientos y sobre todo valores que tenemos incluso desde niños hasta grandes. Yo creo que es la identidad de cada ser humano. Aquí me encuentro con ya un egresado de esta escuela. ¿Cuál es tu nombre? Soy Alejandro López, me conocen aquí como el Matrix y mi nombre artístico es Alexander Black. Alexander, así te voy a hablar para que haya un poquito más de inspiración, ¿no? Sí. Alexander, yo quiero que me digas, ya tú eres egresado, ¿cómo te ha ido después de estudiar la carrera de música? ¿A qué te enfocaste? ¿A la composición? Pues efectivamente me enfoqué más a la composición. Estoy trabajando en un concierto para piano y orquesta y pues es todo un reto, es todo un desafío y definitivamente estudiar música te abre los horizontes, no solamente a este arte, sino a muchas otras pues habilidades, porque te desarrolla en diferentes áreas de tu vida, en lo profesional, en lo humanístico, y realmente es algo que cambió mi vida.
Amigos, esto fue todo por hoy. Muy buenas noches. Esto fue Valores TV. Nos vemos en nuestra próxima emisión.